Una vez que decidamos empezar a invertir en bolsa, el primer paso que debemos dar es elegir un broker de bolsa. Este es una entidad que hace de intermediario financiero entre nosotros y el mercado, no importa qué mercado o producto. No tenemos otra opción y siempre debemos acudir a un broker. Saludos Coditers, en este vídeo vamos a ver cómo elegir un broker de bolsa. Es una tarea que para un trader que está empezando no es nada fácil, así que como el broker perfecto no existe, lo que sí que existen son brokers mejores y brokers peores, y os voy a dar unos consejos, unos puntos a tener en cuenta a la hora de distinguir los mejores brokers de los peores. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los vídeos que voy creando. Bienvenido a Código Trading. ¡Empecemos! En total vamos a ver 8 puntos, pero vamos a empezar de puntos que son mucho más importantes a puntos que ya no tienen una importancia tan capital. El primero de ellos es la regulación. La regulación es un punto clave en los brokers. Entonces tenemos que entender que los brokers que vais a encontrar prácticamente todos tienen alguna regulación. Pero no es lo mismo estar regulado en un país y un tipo de regulación que otra regulación de otro país con otro tipo de regulación. Aquí es importante también entender que no es lo mismo vivir en Europa que vivir en Estados Unidos, que vivir en Latinoamérica. Depende de dónde uno viva, hay unas u otras regulaciones. Por ejemplo, en Europa hay muchísimas regulaciones, cada país tiene algún estamento regulatorio. En el caso de España, por ejemplo, es la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pero ahora ya vamos a pasar a puntos donde yo considero que son regulaciones no muy recomendables, lo que serían organismos regulatorios pues de poca fiabilidad. Como organismos de poca confianza tenemos en Rusia la FCSM o por ejemplo en Malta la MFSA. Por lo general, si encuentras un broker poco regulado y ellos insisten en que están, por ejemplo, regulados por la CNMV en España, no es que estén regulados, sino que están registrados o supervisados, es decir, la CNMV les permite operar y actuar en España. Así que todo el tema de las regulaciones es bastante complicado y simplemente es entender que la regulación no lo es todo. Sí que es un punto súper importante fijarse bien en el tipo de regulación, pero es que después cada una de esas regulaciones de cada país va a ser diferente. O sea, hay países que son muy exigentes y hay países que no. Después hay países que por la regulación que hay un fondo de coberturas, que es que si esa empresa quiebra, pues se te conserva un mínimo de capital, y en cambio hay regulaciones que eso no sucede. Sí que podríamos estar hablando horas sobre los organismos reguladores y simplemente te doy el tip de que pues si está en Rusia, si está en Malta, desconfía si está en Rumanía, en las Islas Británicas, etcétera, pues no son las mejores regulaciones. El segundo punto a tener en cuenta y que también es súper importante es el tipo de broker. Diferenciaríamos dos grandes tipos, los market maker, que son brokers que las órdenes no van al mercado, o sea que el broker juega como tu contraparte. Y por otro lado tenemos los brokers ECN, STP, que son brokers que las órdenes sí que van al mercado. Por lo tanto, este segundo tipo de broker no tiene conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque el dinero lo gana de las comisiones y el spread. Por lo tanto, si tú ganas, no pasa nada, si tú pierdes tampoco, porque ellos siempre ganan. Los brokers market makers son los que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque son brokers que al hacer de tu contraparte hay un conflicto de intereses y pueden jugarte malas pasadas, pueden hacer manipulación. Debido a que si ganas, ellos pierden, porque están como tu contraparte y solo les interesan, pues, traders que pierdan. Eso es parecido a lo que pasa en los casinos o en las casas de apuestas. Este tipo de broker acaba echando y bloqueando los traders rentables, a no ser que sea un broker híbrido que cuando los traders
ganan de la cuenta Market Maker, las pasan a una cuenta ECN. En ese caso, pues si es un híbrido, que hay muchísimos que son híbridos, es que en lugar pues de tener que manipular o echar al trader, lo pasan a una cuenta mejor. Pero eso es un punto súper importante y mucho más simple que la regulación. No vayas con brokers que no tengan cuentas ECN. Tienes que tener una cuenta que realmente se ejecuten las órdenes al mercado. El tercer punto a tener en cuenta a la hora de ver si un broker es realmente interesante o no es las comisiones y el spread. Ya os digo que no es tan importante como los dos puntos que acabamos de ver, pero sí que hay un momento donde se hace insoportable según qué comisión y qué spread. Eso, por ejemplo, sucede en los bancos comerciales convencionales. Ahí las comisiones son desproporcionadas y no son el mejor caso. Ahora os voy a dar los números que vienen a ser un punto bastante interesante y competitivo, que si el broker que estás buscando se mueve en esos parámetros, está bien. Los brokers que se mueven en torno a una media de en eurodólar 0,8 pips, en el Bren 0,04 dólares o en el SP500 0,6 puntos o por ejemplo en el oro 0,3 dólares, son bastante competitivos y se puede trabajar de forma cómoda con ellos. Cuando te digo que no es tan importante como puntos anteriores, es porque si al final la diferencia entre un broker y otro es de pues 0,1 pip, que te paga de más o de menos, es un poquito más caro, pero el organismo regulatorio, el tipo de cuenta, ofrece cuentas ECN, pues no elijas solo porque sea barato, elige también mirando un cómputo y al final un pip más o menos, bueno, un pip no, 0,1, 0,2, una pequeña variación que haga que un broker sea un poco más barato que otro, que no te haga caer en ir en un market maker. Vamos ya a pasar a otros puntos de forma más superficial porque no hace falta profundizar tanto. Uno es los productos que ofrecen. Lógicamente, si a ti te interesa operar el mercado de las divisas Forex, pues tienes que buscar brokers que ofrezcan ese mercado. Es muy obvio, pero a veces uno se enfrasca en las regulaciones, en el tipo de comisiones y spread, en si tiene cuentas ECN o no, y al final se olvida de que es muy importante que el producto que a él le interesa operar esté disponible en la cartera de productos que ofrece dicho broker. El quinto punto es muy importante, que es que tenga una buena atención al cliente. Con eso también ligaría el tema de que los pagos sean rápidos, fluidos, que cuando necesitas ayuda pues te atiendan rápidamente con una atención al cliente en tu idioma. Eso es súper importante y a veces uno se olvida un poco de esos parámetros que también son muy importantes. El sexto punto, el marketing. Para mí es un punto súper importante y que muchas veces no se da el peso que tiene. O sea, un broker que siempre te está llamando, siempre te está incentivando a meter más dinero, a que operes más, a que entres en intradía, a que hagas martingalas, a que te asesoren en cómo invertir. Todo eso acaba siendo muy desagradable porque al final te están haciendo tomar el trading como si fuera un casino. Entonces, el trading no es un casino, que no vayas a un broker que te esté súper pesado siempre encima diciendo que pongas más dinero, que operes más, que hagas estrategias tipo martingalas para cubrir las pérdidas. Todo eso olvídate y cambia de broker porque realmente el tema del marketing se puede hacer súper pesado. El séptimo punto son las plataformas de inversión. Es muy importante que, al igual que miras que el mercado que a ti te interesa lo tenga disponible, dentro del abanico de plataformas que ofrece, por ejemplo, si te interesa el MetaTrader, lo tengan, ya sea el MetaTrader 4 o el MetaTrader 5. Y muchas veces los brokers que son market maker no ofrecen más que su propia plataforma porque les es mucho más fácil pues acabar haciendo sus manipulaciones y su control al ser una plataforma propia y que no hay realmente la operación a mercado, sino que juegan como tu contraparte. El octavo punto es el capital mínimo. Es importante que si tú dispones únicamente, por ejemplo, de $1000, no te vayas con un broker que para abrir una cuenta con ellos el capital mínimo sean 10.000. Entonces, hay brokers que serán con muy buena regulación, con muy buenas comisiones, con
muy buenas cuentas que van a mercado y se ejecutan de forma muy rápida, que cumplan todo, pero después el capital que te pidan sea inmenso. Eso sucede, hay brokers muy buenos, pero que son destinados ya a traders muy profesionales con cuentas bastante grandes. Así que el capital mínimo es súper importante. Si quieres aprender la estrategia Código T, te recomiendo que accedas a la Academia de Código Trading y lo puedes hacer en este link de aquí, donde puedes cursar un curso totalmente gratuito formado con 30 videolecciones, donde vas a dar tus primeros pasos en el mundo del trading y las inversiones en bolsa. Entonces, aparte de ofrecerte la Academia de Código Trading, también aprovecho para decirte que si no quieres buscar mucho y quieres simplemente trabajar con el mismo broker que estoy ahora mismo trabajando yo, que tanto por regulación como por lo que son las comisiones, que tienen cuentas ECN, que ofrecen productos muy variados, todo el abanico Forex, criptomonedas, acciones, índices, etcétera, que también tienen una muy buena atención al cliente, muy rápida y que pagan muy rápido, incluso los pagos se hacen gratis 2 días al mes. Además de que no hacen prácticamente nada de marketing, nunca te van a estar encima pesados diciendo que ingreses, que operes y todo eso. Que además ofrecen un abanico muy amplio de plataformas como MetaTrader 4, 5 y muchas más. Y que puedes empezar pues las inversiones con capitales muy pequeños, pues puedes abrir una cuenta demo que cumple con todo esto totalmente gratis en este link de aquí y empezar a probar con dicho broker, con la plataforma MetaTrader. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo en un broker para aprendizaje, sin asumir ningún tipo de riesgo y con el único fin de aprender. Si quieres dar ese paso y empezar a hacer tus primeras pruebas, ahí lo puedes hacer sin arriesgar nada de dinero. Bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale a me gusta y no te olvides también de darle a suscribir y a la campanita y visita la página web códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.